Vamos de inmediato con los comentarios para este jueves 23 de junio. Arrancamos con nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a toda la gente que continúa en sintonía con este rumbo de la mañana y que nos prefiere para informarse. Miren, yo voy a comentar hoy un tema sobre el turismo de la República Dominicana. He visto con buenos ojos y quiero saludar la decisión del gobierno dominicano y el anuncio que hace el presidente de la República y el ministro David Collado en el día de ayer de que van a construir un puerto de cruceros en la provincia de Samaná. Eso es sumamente importante, hay que felicitar eso, hay que seguirlo expandiendo. También se habló de que en Pedernales, en Cabo Rojo, se hará otro puerto de cruceros. Hay dos en Puerto Plata y debe seguir expandiéndose ese tipo de cruceros y ese tipo de turismo de crucero, porque es muy importante. Ustedes saben que cuando aquí el turismo tiene muchos años siendo la principal locomotora de la economía, pero en algún momento cuando uno se dedicaba a estudiar los distintos tipos de turismo, cómo habíamos evolucionado en el turismo, se siente o se sentía que en un momento como que nos estancamos en el turismo del todo incluido. Y entonces el turismo del todo incluido, aunque es importante, no es que no lo necesitemos, no es que no aporta a la economía, claro que lo hace y que es importante, pero tenía algunas situaciones y era que el turismo del todo incluido era un turismo muy barato. Era un turismo o es un turismo donde la gente en Europa o en cualquier parte del mundo se pasaba el año ahorrando para tomar unas vacaciones de una semana, pero regularmente son obreros, gente de poco poder adquisitivo y que venían a pagarte un paquete, se quedaban en ese hotel una semana pero sin salir de ahí. Muchas veces ese dinero ni siquiera llega a la República Dominicana porque la cadena hotelera ni siquiera es de capital dominicano, ¿eh? Y entonces ahí había cuestionamiento de que sí, nos estaban visitando, de alguna manera pagan unos impuestos en los aeropuertos, dejan algunos impuestos por distintas, de maneras indirectas, pero de manera directa a la economía, a los comercios locales, a la economía local. Ese turista del todo incluido no tenía un impacto porque no salen de los hoteles casi. Y entonces ahí comenzaron con el tema de buscar de qué manera se diversificaba la oferta turística para atraer otros tipos de target también, de turistas de otro poder adquisitivo. Por eso ustedes ven el caso, por ejemplo, de hace muchísimos años también de casa de campo. Ese es otro tipo de turismo. Un turismo inmobiliario, de villas, de inversión. Otro tipo de turistas vienen ahí. Eso sí ya hacen otro tipo de impacto a la economía, pero no era la mayoría de los turistas que venían al país. Entonces, cuando se empezó a impulsar este tema del crucerismo, de los puertos de crucero, eso fue importante y continúa siendo importante que se expanda, porque por ejemplo un polo turístico como Puerto Plata, que en los 80 tuvo todo su esplendor, luego cayó y ha estado luchando por recuperarse y recomponerse, entonces le hacen dos puertos de crucero. ¿Y qué hace eso? Bueno, que los cruceristas, si ese crucero viene y ancla en Puerto Plata, en uno de los dos puertos que tiene para cruceros, dura, por ejemplo, 3 días aquí en Puerto Plata, por decirte algo, 2 días, 3 días anclado ahí, esos turistas solo duermen en el barco, pero bajan, se desmontan, comen en los comedores del pueblo, van a las tiendas del pueblo, conocen la cultura, la que hace los dulces, las artesanías, y entonces vienen a gastar y eso tiene un impacto en la economía local dentro de los pueblos. Entonces, por eso es importantísima la iniciativa, el anuncio del presidente de ese puerto de Samaná, el otro que se está haciendo en Cabo Rojo, en Pedernales, y eso hay que saludarlos. Ahora, quiero aprovechar para hacer un comentario a propósito de esa salutación que hago por el anuncio de ese puerto de cruceros en Samaná que se inauguró en el día de ayer, que nuestro amigo y hermano Nelson Núñez, alcalde de la provincia, debe estar muy contento y toda la gente que sea de Samaná porque eso es algo positivo. Y es que el fin de semana yo estuve en Puerto Plata y estuve interactuando como regularmente hago cuando voy a una provincia que no frecuento con gente de allí para conocer, explorar, escuchar al de a pie, porque es el que tiene algo más de cercanía, la verdad.
Y me decían, y no sé si esto es cierto, pero ojalá que no lo sea, pero sí lo es, deben tomarse correcciones del lugar, las correcciones del lugar. Me contaba un amigo, un lugareño de Puerto Plata, que vive del sector turístico, que en efecto, como yo les he explicado, el turismo de crucero le ha ayudado mucho a la provincia y dinamiza las economías y en verdad ha impactado Puerto Plata de manera muy positiva. Pero que aquí va la observación al Ministerio de Turismo y al amigo de Portuaria. Ustedes se acuerdan que el otro día se encalló un crucero en Puerto Plata. Se encalló y hubo que durar horas tratando de desencallar ese crucero para que partiera. Y muchos barcos de la Marina y muchas instituciones tuvieron que involucrarse para desencallar el barco y que pudiera salir. Y gracias a Dios, después de grandes esfuerzos que se hicieron, la nave pudo partir sin mayores inconvenientes, pero creo que hubo que repararla o algo porque se afectó de alguna manera. Me decía esa persona que luego de que ocurrió ese incidente, ha mermado la cantidad de cruceros grandes que vienen a Puerto Plata. Que de esa línea, de ese crucero que se encalló, no ha vuelto un crucero. De esa línea. Yo no sé si eso es cierto o no, pero tiene sentido. Él me decía, han seguido llegando muchos cruceros a Puerto Plata, pero están viniendo cruceros pequeños. Porque los cruceros grandotes, al parecer, tienen el temor de que no hay la suficiente profundidad o de que pasó ese incidente por algo que fue aislado, porque hayan llegado cruceros grandísimos y no había ocurrido, pero pasó una vez. Entonces a las autoridades que investiguen eso, ojalá que no sea cierto, pero estoy dando un dato que me dio una persona que vive allá y que vive del sector turístico. Entonces hay que tomar todas las medidas de precaución habidas y por haber para evitar que ese tipo de cosas ocurran. Porque tanto el turismo de crucero como el turismo en cualquier sentido de la palabra es lo que para mí más se parece al sector de la banca. Es un tema de confianza. Si se proyecta a nivel internacional, por ejemplo, que aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, en cualquier polo turístico, están secuestrando y matando turistas, nadie viene para acá. Si se riega aquí que esos puertos que se están haciendo de cruceristas no tienen la profundidad suficiente, que ya se encalló un crucero, que no hay garantías de que pueda haber incidentes, eso atemoriza. Las líneas de crucero dicen, bueno, pero esa gente todavía no tiene mucha experiencia, yo no quiero hacer esa ruta y que se me vaya a encallar un barco y me genere pérdida de daño en ese barco y me le genere al usuario una experiencia indeseable. Entonces, todos esos detalles hay que cuidarlos y lo hago en el mejor espíritu porque fíjense como un saludo que se sigue expandiendo el turismo de crucero en el país, pero es importante no inobservar esas cosas que han ocurrido. Es verdad que se encalló un crucero en Puerto Plata, entonces vamos a hacer un estudio, vamos a ver qué provocó eso, qué pasó, hay que dragar más la playa en esas zonas, hay que hacerla más profunda, o sea, para evitar que se repitan incidentes que de alguna manera pudieran afectar la llegada de más y más cruceros a la República Dominicana. Rumbo de la mañana.